Es un tema que no suele levantar pasiones, no tenemos reyes, no tenemos guerras, no tenemos disputas, no hay constituciones, y es un tema que a nuestros alumnos les suele costar. De hecho, yo esta mañana estamos preparando la Semana Fantástica, los alumnos preparan simulacros de selectividad, y este es el típico tema que me han dicho, Daniel, ¿esto entra? Sí, entra. Esto entra. Desgraciadamente para ellos, entra. Antes que nada, agradecer al Ateneo, porque en estos tiempos de terraplanismo informático, que por las redes hay tanta información no contrastada, que hayan contactado con la Asociación Valenciana de Profesores, que hayan buscado profesores que están en activo, que están en la materia, que seremos más o menos especialistas en la materia, pero que estamos dando y enfocando a los alumnos para la prueba objetiva, que es la selectividad, considero que es una labor que estáis haciendo encomiable y francamente estoy muy agradecido. Empecemos. Voy a empezar, de hecho, como sé que esto va a ser grabado y el objetivo de esto es que lo consuman alumnos, si no les importa, el lenguaje que voy a utilizar es un poquito más actual. Me explico. Voy a empezar haciendo un spoiler. Este es el típico tema que los alumnos huyen. Se han de tranquilizar. Si son capaces de entender esta diapositiva y explicarlo, lo tienen solventado. ¿Qué es lo que se le pide a los alumnos? Han de conocer cómo se pasa del feudalismo al capitalismo y cómo se instaura este durante la edad contemporánea. A ellos se les incide mucho que siempre causas y consecuencias. Absolutamente todos los procesos históricos, absolutamente todo, tiene unas causas y unas consecuencias. La parte del temario que tenemos que estudiar es muy dilatado. Es desde 1808, pero claro, tiene unas razones históricas que se remontan hasta 1930. Esto es un balance, que esta es una serie de imágenes que representan la imagen de España económicamente al año 1900. Si los alumnos son capaces de entender esto, entender cómo hemos llegado hasta ahí, perfecto. Tienen claro el siglo XIX español. Son las consecuencias de una serie de políticas estatales y de una serie de tradiciones históricas. Si lo que le pregunten es algo que está entre 1930, esto es la causa del lento crecimiento económico español. Luego, spoiler hecho, lo más importante que tenemos que entender es esto. De hecho, toda la información que vamos a consumir, todas las explicaciones están en base a esto. Empecemos. Este es el pequeño esquema guión que he preparado para la charlada de hoy. Primero tenemos que tener una serie de conceptos básicos. Si nuestro temario, si nuestra pregunta es la transición al sistema capitalista, lo que tenemos que tener claro es qué es el sistema capitalista. Problema, toda esta serie de conceptos económicos no les gustan a los alumnos, con lo cual tenemos que partir de sus conocimientos previos. En tercero se les habla de esto, en tercero se les habla de sistemas económicos, y un sistema económico no es otra cosa que la manera de producir, distribuir y consumir los bienes, siempre en una sociedad y en un momento determinado. En tercero se les explica brevemente que hay varios sistemas económicos, que es el sistema de subsistencia, que es el sistema feudal, que es el sistema capitalista. Tenemos el socialista posteriormente, pero la primera idea que tenemos que tener claro es que capitalismo, cualquier sistema económico, cualquier frontera, cualquier ideología son constructos humanos, que si estamos hablando de historia tienen un nacimiento, una evolución y muchas veces acaban desapareciendo o no. Si hablamos de transición al capitalismo, es porque el capitalismo no hemos de confundir capitalismo con capital. Si estamos en ciencia histórica, capitalismo tiene una definición clara, que es un sistema económico que surge a partir del año 1750, que actualmente se convirtió en el sistema hegemónico y único en el mundo y que se instaura a través de las revoluciones económicas, la revolución industrial de 1750 y las revoluciones liberales del siglo XIX, que nace en un momento determinado, en el momento de cambio, que es el siglo del cambio, el siglo XIX, y que junto al sistema económico capitalista tendremos una sociedad que será la sociedad de clases y tendremos unos sistemas políticos que será la democracia. Con lo cual, liberalismo, sociedad de clases y capitalismo van en el mismo pack.
Nosotros aquí lo que tenemos que hablar es de la instauración del capitalismo, de la propiedad de la tierra, por ejemplo, y el sistema de producción de bienes y servicios, así como de su distribución. Tenemos centrada ya el primer ítem. Ya tenemos claro lo que es el capitalismo. Nos situamos a 1805. Nos situamos, digo 1805 porque nuestro temario empieza en 1808. Entonces nos situamos justo antes de que empiece nuestro temario, cuando estamos durante la crisis del antiguo régimen. Estamos en los estertores del mundo antiguo y todavía no se ha pergeñado, todavía no estamos en el mundo nuevo. Y entonces, justo en este momento, hemos de saber dónde estamos. El capitalismo no se ha instaurado, porque estamos en un momento en el cual tenemos una economía feudal o, mejor dicho, una economía dual. Estamos en unas sociedades donde la inmensa mayoría de la población vive en el campo. Y en el campo la inmensa mayoría de las relaciones son feudo-vasalláticas. Y la mayoría de la población se dedica a la actividad agrícola. Pero hay mucha casuística. No será lo mismo los feudos libres o feudos de Reyalenco, la ciudad de Valencia donde nos encontramos, en el caso valenciano las principales ciudades, que las villas señoriales, sean propiedades de instituciones eclesiásticas o... Y yo tengo que, por ejemplo, hay conceptos que no son capitalistas. Por ejemplo, la propiedad compartida. Tú le explicas a un nano lo que es la propiedad compartida de los campos y la cabeza, como dicen ellos, la cabeza les explota. Porque nosotros tenemos asimilado que en el capitalismo o es tuyo o es mío. Pero no tenemos el concepto de la soberanía compartida. De lo mismo que el concepto de propiedad privada que tenemos no es el mismo que tenían entonces. Porque la propiedad privada de los señores, sus feudos, no eran propiedad personal. Era propiedad amortizada, pertenecía a la familia, porque en la sociedad antigua, antes del capitalismo, lo importante no es el individuo, sino que es la nisaga, la familia. Entonces, los campos, las tierras, el feudo que yo había recibido no era mío, era un depósito que me ha legado la historia. Y yo tengo que venderlo, con lo cual estaba fuera del mercado. Esta era la realidad de la inmensa mayoría del campo. Por contra, en la ciudad ya podemos hablar de una economía precapitalista. Por eso hablamos de un sistema dual, a ver, con todas las excepciones del mundo. En la ciudad las dos actividades económicas principales son la artesanía y el comercio. La artesanía, la elaboración de productos, y el comercio, la distribución de estos productos. La artesanía no es capitalista porque está controlada por una institución que se llamaba los gremios, que eran totalmente obligatorios y que controlaban absolutamente el proceso de elaboración, distribución, venta de absolutamente todos los productos, con lo cual no existía la libertad de mercado. Existía capital, pero no existía libertad de mercado, no existía capitalismo, no existía la acumulación de capital. Tengo la artesanía controlada por los gremios, tengo la tierra aprisionada en gran parte por la propiedad feudal, que en el siglo XIX legalmente eso cambiará, y la única actividad en la cual el capitalismo campará será en el comercio. Pequeño y gran comercio, que es donde anidará la burguesía. De hecho, lo que acabará en el antiguo régimen será el enriquecimiento de la burguesía, la industrialización, más las revoluciones más las revoluciones liberales. Todo esto acaba en el antiguo régimen y es lo que da paso al mundo contemporáneo. Problema, claro, en España, como ya veremos, no tendremos revolución industrial, excepto en dos enclaves muy determinados. Problema, a España tampoco tendremos un régimen liberal, burgués, democrático, de la misma manera que tendremos en otros territorios europeos. Y esto tendrá unas consecuencias económicas. Vamos a cómo hemos llegado a esta situación. Hemos llegado a 1805. Y la situación económica, disculpen, es de crisis. Causas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Volvemos para atrás en el tiempo y empezamos brevemente en el siglo XVI. Se produce la unión dinástica. La unión dinástica es la boda de Isabel y Fernando, se crea la monarquía hispánica y todo lo que sea siglo XVI igual a hegemonía.
Hegemonía, etapa histórica del siglo XVI en el cual la monarquía hispánica se convierte en la principal potencia de Europa. ¿Por qué? Por los territorios heredados por Carlos V y por el dinero que viene de América. La monarquía hispánica se convierte en el territorio con más posesiones. A su vez, quien tiene más posesiones tiene más fronteras. Quien tiene más fronteras tiene más conflictos. Quien tiene más conflictos tiene más necesidades económicas y más gastos. La monarquía hispánica durante todo el siglo XV, para mantener los intereses patrimoniales de la Casa de Austria, está en disputa con Francia, principal enemigo. Voy a ser súper rápido aquí, porque está rodeada. Y en cuestión de estados, necesita romper eso, con gran parte de los territorios germánicos. Gran parte de los emperadores alemanes abrazan el protestantismo por cuestiones políticas para no obediencia al emperador. Con el imperio turco, con los ingleses, con Portugal. Hegemonía, problema de la hegemonía del siglo XVI, y aquí es donde anclamos ya los contenidos y empieza lo importante. La hegemonía del XVI provoca la decadencia del siglo XVII. ¿Por qué? Porque no se puede estar indefinidamente en guerra contra todo el mundo. Y si miramos cualquier libro de texto, se habla siempre de una triple crisis militar, demográfica. Expulsión de los moriscos, emigración a América, moriscos 1609, fame, velo, pesta, es en latín, siempre en periodos bélicos hay fame, o sea, hay fame del latín, hay hambrunas y esto provoca pestes. El Estado constantemente está en bancarrota y yo puedo decirles todo lo que quiera, podemos leer todos los manuales de historia, que como un poeta somos los historiadores totalmente incapaces de explicar la decadencia. De hecho, tengo dos antiguos alumnos míos aquí que estoy seguro que este poema se lo conocen. Y Quevedo dijo: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuerte ya desmoronados, de la carrera y de la edad cansados por quien caduca su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía el arroyo de los hielos desatados, y del monte quejosos los ganados. Es una alegoría. Cuando está hablando de los ganados, se está refiriendo a la población de la monarquía. ¿Quién es el pastor? El rey. ¿Quién es el ganado? El pueblo. En vez de decir el pueblo está descontento, tiene que utilizar la alegoría. Quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi habitación, vi que mancillada de anciana habitación eran despojos, y ahora va el misil que lanza contra los Austrias menores. Mi báculo más corvo y menos fuerte. ¿Qué es el báculo? Es el cayado del pastor. Está criticando a los monarcas. Estamos en la época de los Austrias menores. Tenemos los Carlos V, Felipe II, Felipe III, IV, Carlos II. Está criticando a los reyes. Vencida de la edad sentir mi espada. Es claro, no puedes estar de guerra total durante 2 siglos por los intereses patrimoniales de una familia. Y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuera recuerdo de la muerte. Ya podemos explicar lo que queramos. Este soneto lo explica perfectamente. Entramos en el siglo XVIII y entramos en el reformismo borbónico. Se produce el cambio dinástico. Entra la nueva familia gobernante, los Borbones, y estamos ya en nuestro negociado. Estamos donde empieza nuestro temario. ¿Por qué estamos en crisis económica cuando empieza nuestro temario? La crisis estructural. Viene de antiguo y es por el mantenimiento, estoy siendo un poquito monocausalista, pero bueno, por el mantenimiento de la hegemonía y las necesidades financieras de la monarquía. Y cuando entramos aquí, estamos en la época, siglo XVIII, del reformismo borbónico, que no es otra cosa que el despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? A mí, más que despotismo, me gusta hablar de absolutismo ilustrado. Era aquella política que hicieron los monarcas absolutos, y ahora entramos en nuestro negociado, que tratan de mejorar la situación de su reino. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismos como los padres, como los patriarcas y los padres de la nación. Entonces, también para sus intereses patrimoniales personales, más poderosa es su familia, cuanto más poderosa. Y entonces se inician una serie de políticas. Y dentro de esta política
Pues lo que estarán pensando muchos de ustedes. Carlos III es el máximo representante del despotismo ilustrado, que en España recibe el nombre de reformismo borbónico. Es exactamente lo mismo. Y si miramos todos los libros de texto, la política reformista de Carlos III, creación de sociedades de amigos del país, legalmente eliminó trabajar para los nobles, era considerado como deshonra, eliminó la deshonra legal, y tienes toda una serie de, y siempre invariablemente, todos los manuales acaban lo mismo, el reformismo borbónico son limitado. Se limitó a la creación de determinadas instituciones que no tuvieron una repercusión práctica y, de hecho, es conocido como el mejor alcalde de Madrid, porque en parte su política fue embellecer la capital, pero no transformó el país, ni fue capaz de sacarlo de la situación. Primer momento. Estamos en 1808 y hemos visto cómo es la situación económica y por qué. El spoiler que les he dicho antes. Esta es la parte más importante y mollar. Yo siempre les digo a los nanos, chavales, España, clase, clase, España. Esta es España a la altura de 1900. Si yo miro, lo primero que tengo en mi ángulo inferior izquierdo, bueno, el suyo también, es una pirámide de población. Tengo la población distribuida por sexo y por edades. Y tiene una forma de pagoda, piramidal, aparasolada, depende del libro de texto, se le llama de una manera distinta. Esto es típico de países subdesarrollados. Países que todavía no han empezado lo que se llama la revolución demográfica, donde la esperanza de vida es muy baja. Continúo, miro debajo y miro la población. La población es importante porque vamos a hablar de economía y estamos hablando de economía y lo importante es la transición al capitalismo. Y para el capitalismo tienes que romper con el feudalismo y tienes que abrazar el sistema de producción industrial. Para ello es absolutamente necesario el aumento de la población. Para una población de 12, 14, 15 millones no es necesario el sistema de producción industrial. La revolución demográfica y la revolución agraria acompañan a la revolución industrial. Es necesario una gran cantidad de personas, porque esas personas son, por una parte, el mercado consumidor. Necesito mucha gente que viva más años, que consuma. Y, por otra parte, necesito mano de obra abundante, barata y sumisa. España es posiblemente de los grandes países europeos el que menos crece la población. No solo crece mal, poco, sino que además, si vemos el mapa de Coropletas que tenemos ahí, tenemos un mapa de la península ibérica por provincias y yo tengo la densidad de población. Y yo veo que una tendencia que se va a iniciar en el siglo XVII durante la decadencia va a afectar sobre todo a Castilla, no a los territorios periféricos, no a la Corona de Aragón, porque hasta que llegaron los Borbones, estos territorios tenían sus fueros y no disfrutaron la gloria del imperio, pero tampoco les costó nada, entre comillas. No estaban obligados a participar en el mantenimiento de las guerras europeas. Y yo miro que claramente tenemos dos Españas dibujadas. La España litoral, más poblada y más dinámica económicamente, frente al centro más estancado, depauperado y menos dinámico económicamente, con una excepción que es Madrid por cuestiones políticas, porque es la capital de la monarquía. Simplemente, si en vez de Madrid hubiera sido Ciudad Real, hubiera sido... La concentración la teníamos ahí. No es una cuestión endógena de las capacidades del... Es una cuestión política. Y lo que es más dramático, población activa en España de 1900. Estos son estimaciones. Dependiendo de la editorial, los porcentajes varían, pero más o menos la música es muy similar. Estamos en 1900, 1750 empieza la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Y en España, cuando estamos al 1900, la industria ocupa solo al 10% de la población. Me da igual que sea un 10, me da igual que sea un 15, que es lo que podemos encontrar en función de... Quiero decir, no tienes base industrial. Y la inmensa mayoría de la población
vive en el campo y son agricultores. ¿Por qué pasa esto? Por todo esto. Vamos a explicar las causas de la no industrialización a España. Muchas de ellas las he empezado a adelantar ya. Voy a seguir el típico esquema en casi todos los manuales de cuarto, a estas personas mismo, cuando se les explicaba la industrialización, les explicaba el mismo esquema. Hay unas causas principales y unas causas secundarias. Causas principales, la demografía, lo que les he dicho antes. Sin una base poblacional potente, no tengo el mercado ni tengo la mano de obra. La población es, por una parte, causa y, por otra, consecuencia. 2. Aquí me voy a parar porque esto está centrado en la selectividad. Y de todo lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que suele ser en selectividad? Desamortización, cada vez menos. Y política librecambista versus política proteccionista en el liberalismo decimonónico español. Y al final de lo que vamos a ver, la política económica de Primo de Rivera. Me voy a parar mínimamente en la agricultura. Y empezamos por ahí. En geografía hay una cosa que se llama geografía de la percepción. La geografía de la percepción dice que la realidad no es como yo la percibo, no está en función de mis estereotipos, sino que la realidad es como es. Siempre en los manuales se te fija el ejemplo de si yo conduzco por una carretera y lo único que conozco del paisaje es lo que veo desde el coche y no veo lo que hay más allá. Y en el tema de la agricultura, nosotros actualmente tenemos la percepción de que la agricultura española es buena, próspera y boyante. Que donde se producen cosas buenas, por lo menos los alumnos, es aquí. Y que en Francia, en Inglaterra y en Alemania, poco menos que se mueren de hambre, hace frío y su agricultura es poco productiva. Y no, es exactamente al revés. La economía que es poco productiva es la nuestra. Excepto es que nosotros vivimos justo en una plana irrigable, en una zona plana, marítima, fértil, donde desembocan 2 ríos, pero donde vivimos nosotros es la excepción. Si yo miro la península ibérica y en todos los manuales me veo rendimientos por hectárea de cereales, Francia, y siempre el país con menos rendimiento es España, por 2 cuestiones. Una, cuestiones físicas, relieve y clima. Miremos el clima. Ahí tenemos los climas españoles. Azules, azul clara, es el clima óptimo. Nosotros pensamos que el clima oceánico hace frío, mentira. El clima oceánico es un clima suave. Escasamente nieva y las precipitaciones son abundantes y bien repartidas. El clima mediterráneo es perfecto para los turistas, para que vengan en julio y en agosto del centro de Europa y no les llueva, pero para la agricultura es horrible, fuera del regadío. Y como podemos ver, la inmensa mayoría del territorio español tiene un clima mediterráneo, donde se junta, uno, la estación seca en la estación cálida. De hecho, en nuestros secanos, bien poca cosa tenemos. Luego tenemos un problema climático. La cornisa cantábrica tiene el clima adecuado, falla el relieve. Es una zona básicamente montañosa. Luego tenemos que romper nuestros estereotipos mentales. Continuamos. Poca cosa podemos hacer contra el clima, poca cosa podemos hacer contra el relieve, pero lo que sí que se puede hacer es variar los factores humanos. Y eso es lo que se hizo en el siglo XIX durante los procesos desamortizadores. Desamortización de Mendizábal, 36 durante la Primera Guerra Carlina, durante la regencia de María Cristina, desamortización de Madoz, 56 durante la mayoría de edad de Isabel II, en el único momento en el cual gobernaron los progresistas, durante el bienio progresista. ¿En qué consistieron las desamortizaciones? Pues uno, hay una fase legal, que es esto que les he comentado yo,
de que la tierra no podía comprar, venderse, no era un bien de mercado porque estaba amortizado, porque no existía el capitalismo como lo entendemos, entonces pasa a ser una propiedad privada, plena, como la que tenemos. Y entonces la propiedad ya deja de ser propiedad del señor y el señor noble ya no tiene una propiedad enfiteutica, sino que es un propietario capitalista y tiene la propiedad plena de su campo y ya puede ser comprado y ser vendido. Y claro, tenemos el mercado de la tierra y toda la tierra tiene que ser puesta en manos de quien la cultive. Y tenemos dos procesos, las dos desamortizaciones, en las cuales la gran parte de la tierra española cambió de manos. Primer momento, desamortización de Mendizábal. En un contexto bélico. Y no se hizo por una cuestión económica. Ahí tenemos el texto, que es una fuente primaria, pública. Podemos discutir si es política o es legal. Real Decreto, vale, Real Decreto, forma parte, entonces es una parte legal. Y nos justifica vender la masa de tierras, y tengo subrayado, garantía positiva para la deuda nacional, objetivo perentorio, estamos en una guerra contra los carlistas. El Estado necesita dinero para sostenerlo. Por otra cuestión, apoyaron a los carlistas la inmensa mayoría de la Iglesia. El Estado tiene que castigar a la Iglesia por esta cuestión. Entonces, las tierras que se ponen en venta son las tierras propiedades de la Iglesia. Y la función no es, aunque ahí te habla de abrir, de desobstruir los muros que obstruyen la riqueza, el auténtico objetivo lo dice dos veces. Identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de libertad, es decir, identificar a los nuevos propietarios con la reina y crear una copiosa familia de propietarios cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones. Es decir, se expropia la tierra de la nobleza y se vende. Pero en comptes de venderse en lotes relativamente pequeños para que pueda ser comprado por los labradores, se vende en grandes lotes de manera que solo pudo comprar, uno, la nobleza, dos, la alta burguesía. Cuando digo la alta burguesía, digo la muy alta burguesía, no la mediana burguesía. ¿Cuál era el objetivo? Que en una guerra civil, en la cual la Iglesia se había decantado por Carlos María Isidro, atraerse a la alta nobleza, a los grandes de España y a la alta burguesía. La alta burguesía era partidaria de la causa del liberalismo. La nobleza, que es la que podría estar dudando, vio la oportunidad perfecta para hacerse con más tierras. Resultado de todo esto, las tierras propiedad de la Iglesia pasaron a las grandes familias nobles de España y a la gran burguesía. Pero lo que es la reforma agraria de poner la tierra en manos de los cultivadores no se ha solventado, porque muchas veces esta gran burguesía, si quería una finca, era por cuestiones simbólicas, por emular, porque hasta ahora no había podido tener acceso a la tierra y era una cuestión de prestigio. Lo que hoy en día sería tener dos lambos en la puerta, en ese momento sería tener una finca en Extremadura. Mutantis mutantis, para que veamos el ejemplo. La gran reforma quedaba pendiente, que es la que ocurrió en el año 55. Y ahí lo tenemos, se declaran en venta las tierras pertenecientes al Estado, al clero, a los órdenes Santiago, a las cofradías, a los santuaris, al exinfante, a los propios y comunes, las tierras comunales, a la beneficencia, toda la tierra pública española, toda la tierra propiedad del Estado fue puesta en venta y las tierras comunales. Hasta la tierra de los maceteros sería puesta en venta. Y aquí fue donde se acabó configurando la distribución de la tierra en España. Este mapa es de 1960. Lo he puesto porque me gusta la grafía. Y porque la propiedad de la tierra es una cosa que persiste. ¿Resultado de todo esto? Pues en las zonas donde yo tenía una masa de labradores que tenían tierras, estos
En Mendizábal no, pero en Madoz pudieron acceder a la tierra. Todos los aquí presentes que seamos descendientes o vengamos de algún pueblo próximo, casi todos tendremos algún trocet de tierra. Y seguramente, pues gran parte de estos campech, nuestros tatara, pues accedieron a ellos en la desamortización de Madoz. Y yo veo una zona de minifundismo que básicamente es la cornisa cantábrica y, casualmente, el sitio donde estamos nosotros. Pero nosotros somos la excepción. Y ahí tengo el gran problema, una zona de latifundismo. Andalucía, Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, donde primero en Mendizábal y luego en Madoz no existían labradores que pudieran acceder a la propiedad de la tierra. Y toda la tierra fue acaparada por las grandes familias nobiliarias y donde se va a gestar el gran problema social que tendrá en España finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque gran parte de los jornaleros considerarán que las desamortizaciones han sido un proceso legítimo, por el que no tanto en Mendizábal sino en Madoz han sido privados del uso de las tierras comunales, que eran absolutamente necesarias para la supervivencia de las personas más depauperadas. Y esto creará una gran masa de jornaleros sin tierras propias, en unas tierras además que estarán deficientemente mal cultivadas, porque la nobleza española de la época no invertirá en procesos modernizadores y muchas veces serán grandes latifundios dedicados a ganadería extensiva, a agricultura extensiva o simplemente por una cuestión de prestigio. Continúo. Estamos en 1900. Pasamos de la primera a la segunda revolución. La industria come carbón, come hierro. Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Estados Unidos tienen minas de carbón y hierro. Aquí tenemos un mapa, en este caso está en inglés. Carbón azul, hierro en rojo. España no es un país minero. No tenemos esa suerte. Luego, no es un factor que te pueda ayudar. Sí que hay, ligado a Sierra Morena y ligado a, en fin, a la orogenia, sobre todo de Sierra Morena, más que de las béticas, plomo, algún cobre, mercurio. De hecho, España llegó a ser, pero claro, no te industrializas a base del mercurio. No vendes termómetros a todo el mundo y gracias a eso creas una industria auxiliar. No, son una utilización muy simbólica. Entonces, claro, ni carbón ni hierro, ni al cambio de siglo, tampoco yacimientos de petróleo. Continuamos. Red ferroviaria. Es absolutamente necesario una red ferroviaria que comunique los territorios. Y claro, y ponga en contacto, por ejemplo, cosa curiosa, yo tengo yacimientos carboníferos en la zona asturleonesa y tengo yacimientos de hierro en la zona de Bilbao. No tengo vías que lo comuniquen. Es más, claro, el liberalismo español del siglo XIX adopta una política centralista. Todas las constituciones españolas, la del 12, la del 37, la del 45, la del 69, la del 76, me da igual, todas tienen la misma forma de organización estatal. Hasta que no llegue la de la Segunda República y la actual, no tenemos autonomía de los territorios. Y la concepción tanto de progresistas como de moderados, o de liberales o de moderados, es una concepción centralista, en lo cual cuando construyen las vías, las carreteras y las vías férreas, todo tiene que pasar por el kilómetro cero. Si yo continúa hoy en día las vías de AVE, las nacionales, nacional 1, 2, 3, 4, la 3 es la nuestra, la 1 la de Irún, la de 2 supongo que es la que va a hacer, hasta juraría que la 6 es la que va a Galicia. Todo tiene que pasar por Madrid por una cuestión política de centralismo. Es una opción que va a adoptar el poder político en este momento. Problema. Claro, es una decisión política, pero no se tuvieron en cuenta cuestiones económicas. No se crearon sinergias, porque recordemos
que la población en España se concentra en el litoral y las vías de comunicación huyen del litoral, en lo cual estás evitando sinergias entre los distintos territorios, que actualmente con el trazado ferroviario del AVE, pues bueno, el Estado español continúa con esta política. De hecho, un país donde la segunda y la tercera ciudad estén incomunicadas prácticamente, como es el caso del Estado español, incluso actualmente, genial, respetable, estupendo, yo no voy a entrar, es una cuestión política, pero desde términos económicos estás evitando crear las sinergias. Las vías, las estructuras han de seguir a la población y no al revés. Claro que la creación de vías ayuda o favorece, pero lo que no puede ser es un hándicap. Bueno, 1. Y 2, el ancho de vía. Somos una isla ferroviaria. El ancho de vía ibérico es diferente al europeo. Se adujo cuestiones de seguridad. No oigo yo que descarrilen muchos trenes por Europa. No llega a mis oídos, no es una cosa normal. Y también se adujo, que es lo que siempre decimos, que se ha venido repitiendo, pero llega un momento que no sabemos si es un poco leyenda urbana por cuestiones de seguridad, para evitar una invasión ferroviaria. Llegarán a los Pirineos, tendrán que cambiar de vías y se girarán. De todas las maneras, el problema que tiene esto, que España es una isla ferroviaria. Si ya estás aislado, te impide comerciar en el extranjero, porque tienes que parar, descargar, y ya sabemos que todo lo que sea manipular añade costes, que en un sistema económico capitalista encarece el producto. Imperio. Es necesario que un país que quiera industrializarse tenga un imperio colonial. ¿Por qué? Porque el imperio representa, por una parte, 1, materias primeras. 2, mercado colonial y personas que de manera obligada tienen que consumir estos productos. La India, al revés, Gran Bretaña, cuando llegó a la India, en la zona de Dhaka, era el país de los hilados. Cuando llegaron los británicos, destruyeron sistemáticamente la industria autóctona. La materia primera fue transportada a Gran Bretaña, el producto hilado y revendido a los indios. Así es como funciona el mercado colonial. Estamos en 1800 y es el mapa que tenemos a la izquierda. El mayor imperio colonial del mundo en este momento es el imperio colonial español. El imperio colonial... Enhorabuena, felicidades, tienes una situación de ventaja respecto al resto del mundo. Problema, eres un imperio en decadencia, no explotas eficientemente los recursos y todos sabemos ya la historia política del siglo XIX. De hecho, aprovechando el vacío de poder de 1808, inician los distintos procesos emancipadores en las colonias americanas. De manera que al 1824 se ha perdido todo el imperio colonial americano continental, quedando solo Cuba, Puerto Rico, más Guam, Filipinas, Marianas y no sé si me dejó algo más. Y todo eso, guerra larga de Cuba, 68-78, y se acaba perdiendo finalmente en la guerra cubano-española del 95-98, y en el momento que entran los Estados Unidos al 98, placa, el desastre, se llama el desastre en la época, en lo cual has perdido lo que te quedaba. ¿Qué es lo que fa después, ya en la época de la Restauración? Tratar de reconstruir, pero más por una cuestión de prestigio que por una cuestión económica. ¿Dónde? En el RIF. Consecuencia de tot això, desastre del Río Lobo, 1909, Semana Trágica de Barcelona, 1909, desastre de Anual al 21, con lo cual la aventura colonial, ostras, pues no fue igual de rentable que fue para Francia o para Gran Bretaña, ¿vale? Con lo cual, partiendo de una situación a priori envidiable, es una situación que tampoco ha aprovechado. Más la inestabilidad política. Aquí tenemos una serie de datos. El siglo XIX, a los nanos, cuando... 16, hegemonía. 17, decadencia. 18, reformismo borbónico. 19, palabra clave, inestabilidad. ¿Vale? Y ahí tenemos una serie de datos que salen de nuestro negociado
guerras civiles, ocupaciones francesas, guerras coloniales, época isabelina, del 34 al 74, 21 pronunciamientos, 34 cambios de gobiernos del 43 al 68. En fin, convendrán conmigo que sin paz, estabilidad política y el mercado y el capital lo que quiere son unas normas claras, es muy difícil un crecimiento económico. Hasta ahora todo mal. No. Uy, falta una. No, vuelvo atrás. Relajémonos, porque hasta ahora todo lo que hemos pintado es un balance, un paisaje muy negativo. No. Excepciones y balance. Miremos. España está dividida a dos velocidades. La España meseta, zona central, rural, tradicional, económicamente, la palabra atrasada no me gusta. Y un litoral mucho más dinámico, complejo, diverso, volcado al exterior, con crecimiento económico en el cual estamos situados nosotros. Luego, ojo, hemos explicado por qué no se ha producido una industrialización, pero concretemos, diferencia muy clara. De hecho, los principales núcleos urbanos están en el litoral, més las grandes ciudades fluviales, Zaragoza y Sevilla, con una economía más dinámica, más diversificada. Y sí que tendremos dos zonas donde sí que tendremos industrialización. No voy a entrar aquí porque todos los manuales lo explican hasta la náusea. Los alumnos lo saben. Voy a hacer dos brevísimas pinceladas, porque creo que de tiempo... ¡Oh! Vale. Genial. Vale. Dos excepciones. Cataluña, mentira. Barcelona, concretamente, ligado a la industria textil, y Bilbao, ligado a la industria siderometalúrgica. Aparte, estamos en el siglo XIX y tenemos dos enclaves totalmente homologables a cualquier ciudad europea. Caso de la siderúrgica, casi todos los libros siempre empiezan hablando de los intentos que no salen, las siderúrgicas, por ejemplo, situadas en Málaga, donde hay yacimientos de hierro, pero claro, es que para las siderúrgicas tenemos lo caro es el hierro, que es la materia primera, pero necesitas una gran cantidad de carbón, que es lo que tú quemas. No me atrevo. En el sistema Bessemer, no, es que iba a deciros una proporción entre cantidad de hierro y cantidad de carbón que necesitas quemar, que es pero vamos, no me atrevo a daros un dato que no sea cierto. En el caso de Euskadi, yo tengo yacimientos de hierro. Estos yacimientos de hierro están situados en la ría y es una zona donde, tengo, que es lo último que no he dicho, corrupción y tradición artesanal. Es que como pensaba que íbamos peor de tiempo, no he mencionado estos apartados. Continúo. El caso de Bilbao estábamos. Yo tengo yacimientos de hierro, que es lo caro. Y Bilbao tenía una tradición comercial desde la época de los balleneros, desde relaciones comerciales en Gran Bretaña. Gran Bretaña sabemos que es la cuna de la industrialización. Y es donde todas estas tecnologías se implementan en primer momento. Entonces, había una tradición artesanal por el cual el mineral de hierro se consumía ahí en las herrerías, tradicionalmente, y por otra parte, se exportaba a Gran Bretaña, concretamente a la zona de Cardiff. Claro, los barcos iban cargados de mineral de hierro y volvían vacíos. En un primer momento, las herrerías utilizaban carbón asturiano, pero resulta que la cantidad, el poder calorífico de este carbón no era tan bueno como el carbón galés. Entonces, aprovechando los fletes, el barco iba cargado de hierro y el mismo barco volvía cargado de carbón de Cardiff, que es de mucha más calidad y mucho más poder calorífero. Entonces, utilizando, los yacimientos locales, el hierro, la situación, la tradición artesanal, los contactos que ya estaban hechos con el Reino Unido, se establecieron unas sinergias que hicieron que la industria siderúrgica, al final, donde acabara triunfando, era ahí. Porque en Málaga fallaba carbón, era vegetal.
En Asturias, genial, estupendo, tenemos carbón, pero no tenemos mineral de hierro, que es lo caro. Donde teníamos los minerales de hierro y las vías comerciales es donde acabó la industrialización. Y esto fue en el siglo XIX y a partir de principios del siglo XX se produjo una diversificación hacia la industria química, hacia la industria mecánica. De hecho, actualmente las dos comunidades con mayor porcentaje de población activa en el sector industrial son Euskadi y Navarra. Nos vamos también al caso de Barcelona, y es una cosa muy similar. Partimos del producto local y de la tradición local. Barcelona, al igual que Valencia, es un puerto marítimo, es un emporio comercial, es una ciudad universitaria, tienes población, tienes mano de obra, tienes banca y destaca también en un sector que era el sector textil. Tradicionalmente la materia primera que se utilizaban ahí era la lana de los Pirineos, lo mismo que pasaba en Alcoy. Se perdió el imperio, pero bueno, se restablecieron relaciones comerciales y pasó a la industria del hilado, del algodón. No tienes carbón, pero tienes la fuerza de los ríos Pirineos. Y utilizando la fuerza de los ríos se crearon una serie de colonias industriales que movían la maquinaria. Y utilizando la tradición artesanal previa, que es el último ítem de las causas secundarias, y un producto, una serie de condicionantes locales, también si nos fijamos en común es la proximidad a Europa y la fácil conexión marítima. Con lo cual, el hecho de ser una isla, en cierta manera, se ve suplido. De todas las maneras, el gran consumidor del producto, tanto vasco como catalán, sería España y no sería tanto la exportación. Luego, hemos hecho una excepción. Hemos matizado, hemos visto que sí que tengo dos núcleos industriales y luego brevemente les comento el caso valenciano. El caso valenciano sí que tengo un primer núcleo industrial que será Alcoy, que será una especie de Barcelona en miniatura, donde yo tengo industria textil, también aprovechando la fuerza de los ríos, pero en el caso del Alcoy es aprovechando la fuerza de los ríos Barchell y Molinell. Y si algún día damos una vuelta por Alcoy, vemos todas las fábricas, todo el patrimonio industrial que tienen, más del que pueden gestionar, y ahí se crearon lo mismo, colonias textiles. Claro, el problema es que no es una ciudad capital de provincia, es una ciudad que está desenclavada en medio de las montañas y que tenía problemas de comunicación. Con lo cual, fue de las primeras ciudades industriales, pero es una ciudad que no llegó a escalar, no llegó a explotar, no llegó a contagiar a su entorno. Y el caso de Valencia, donde es un caso muy curioso. Porque en Valencia tenemos crecimiento demográfico, tenemos revolución agrícola y tenemos diversificación económica, pero no se da el paso a la industrialización. La economía valenciana se basaba en la naranja y tenemos una propiedad de latifundio, la cual teóricamente no es rentable económicamente, a no ser que tengas un producto que valga mucho dinero. Y ese producto, como todos ustedes saben, era la naranja. Era un producto de lujo. Es un producto que tiene una ventaja, piénselo, toda la fruta viene en verano, excepto la naranja. La naranja es una fruta que viene en invierno. ¿Tiene competidor? No. Aparte, la conservación, casi toda la fruta que viene en verano no se puede conservar. En cambio, la naranja se manipula en el sentido de que antiguamente, supongo que habrán visto todos estos papeles de seda en que se enrollaban, que son preciosos, me encantan los diseños. Pues una naranja bien enrolladita y en un lugar seco, la naranja se exportaba a Europa. Y gracias a la naranja hubo revolución agrícola. Hasta los años 80, cualquier familia de la comarca de la Ribera mismo, con 2 campitos, 2 jornales, podría mantener, que estudiaran los chiquillos, comprar un piso en Valencia. Pero claro, la globalización, todo esto se lo ha cargado. La globalización se lo ha cargado. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? Que la naranja era un negocio perfecto. Entonces, alrededor de la naranja se crearon vías férreas.
Yo soy del barrio de la Cruz Cubierta de Valencia y está llena de... Ahora son calles, pero por ahí pasaban 1000 vías. Había una antigua fábrica que se llamaba Macos, donde se hacía material ferroviario. Estaban talleres de bis que se dedicaba a hacer motores para extraer el agua. La industria química, la industria de los sacos, la industria del papel, los fletes, el puerto, el ferrocarril. Problema, el negocio era perfecto. El negocio era tan bueno que los beneficios de la naranja, ¿saben ustedes dónde se reinvirtieron? En hacer más naranja. De manera que cuando llegamos a los años 80 del siglo XX aproximadamente, diríamos que desde la cota 250 de altura hasta el nivel de la mar, todo el territorio valenciano era un monocultivo de naranja, excepto las zonas de marjal, que como no puede crecer, la naranja era de arroz. Claro, crecimiento económico, pero no dio paso a una diversificación industrial. Con lo cual, ostras, es un caso que no suele aparecer en los libros, es un caso que incomoda muchas veces, porque no responde a los típicos esquemas como el vasco, como el catalán de industrialización del libro, porque hay crecimiento económico, revolución agraria, diversificación económica, sobre todo en esta comarca, pero no se llega a dar el paso a la industrialización. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Pues esto es la explicación de esto. Si yo tengo claro esto, puedo contestar a cualquier cuestión que me den en selectividad. Estamos en el año 1900 y a partir de ahí nos queda 1900-1930. Yo siempre lo que le digo a mis alumnos es utilicemos los conocimientos previos. Lo que vamos a ver que de 1900 a 1930 se produjo una lenta modernización. ¿Por qué fue lenta modernización? Pues... ostras, falta... Vale. Porque si recordamos, pasamos del 60% de personas del 60 al primario y del 10 al secundario a un 45 a un 21%. Es innegable que del año 1900 al 1930 se produce un proceso de modernización, crecimiento económico, diversificación y urbanización. Lo que pasa que es muy lento, muy irregular, y igual que tenemos la población distribuida, muy irregular en el territorio. ¿Yo qué tengo que saber? Lo que conozco. Todos nuestros alumnos saben... ¿Cómo explico qué es lo que está pasando en la economía? Se está produciendo el proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque algunos de los problemas que tenían han desaparecido. ¿Cuál? Sobre todo la inestabilidad política. La corrupción no, pero la inestabilidad política ha desaparecido. Otra cosa no, pero en la época de la Restauración, cuando vengan a explicarlo, estaba claro las normas. Estaban claros los patrones y estaba claro quién iba a gobernar. De hecho, primero entraba un partido a gobernar y después convocaban las elecciones que todo el mundo sabía que estaban predeterminadas de antemano. La estabilidad política, la paz, la certidumbre provoca crecimiento económico. Pero, primer momento importante, la Primera Guerra Mundial. España no participa, con lo cual, durante unos años, la economía crece. Problema, la riqueza no se distribuye de manera igualitaria y esto provoca la crisis del año 1917. El año 1917 ya les explicarán que tenemos la Junta de Parlamentarios, la Asamblea, las Juntas de Defensa y la primera huelga general. España no participa en la guerra, los países europeos tienen que importar y importan producto español que no participa. Genial, estupendo. Problema, los precios se disparan, pero los salarios quedan estables. Lo cual provocó, en parte, la crisis del 17, la primera huelga general que hubo en España y el trienio, llamado en algunos libros trienio bolchevique, que es un trienio durante el cual se produce motivo del descontento. Continuamos avanzando y Primo de Rivera, 23-29.
Este es un apartado que en todos los manuales está súper bien explicado. Siempre hablo lo mismo, intervencionismo estatal. Y todos los manuales, igual que hablamos de Carlos III, es que es muy parecido el esquema. Te habla de las medidas y te habla de las consecuencias. Pues en el caso, intervencionismo del Estado, creación de juntas paritarias entre obreros y patronos para solventar los problemas económicos, creación de monopolios, creación de CAMSA, creación de Telefónica, empresas que actualmente existen y todos nosotros conocemos. Y llega la crisis del 29. Primo de Rivera tiene suerte que coincide con una con una coyuntura económica favorable. Europa, después de la Primera Guerra Mundial, está destruida. Y tenemos hasta el año 29 lo que se conoce en historiografía como los felices, años 20. De hecho, los alumnos tienen que nombrarlo, porque de hecho antiguamente no, pero desde hace 2 años se les pide que relacionen lo que está pasando en España con el contexto internacional. Periodo de entreguerras, desde el 18-19 depende fins al 39. Y tenemos 2 periodos claramente marcados. Y estamos en la primera etapa, la expansiva, la fase A. Felices años 20. Y España, como no puede ser de otra manera, participa de ese crecimiento económico. Pero, 29. Crisis bolsaria del crack de Nueva York, la economía, ya sabemos todos lo que pasa, y la economía española se ve muy afectada. De hecho, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza el proteccionismo de Estado de Primo de Rivera, y es que lo tengo en la cabeza. La política económica creó una falsa sensación de prosperidad. De hecho, cuando explotó el crack del 29, la economía española, las exportaciones cesaron, se derrumbaron y el paro, que es exactamente lo mismo que pasará a España en 1973 con la crisis del OPEP, pero llegará a España al 74. Y aquí es justo al principio de una crisis atroz donde paramos y donde acaba lo nuestro. La crisis se la comerá la República. Tratará de hacer una política reformista en su primer bienio, en un contexto económico difícil y de crisis. De hecho, consecuencia de la lenta modernización económica, una serie de problemas estructurales que consisten en el atraso social, político y económico de España comparado a los principales países europeos. Pero lo que les he dicho, tenemos 2 zonas industriales, diferenciamos litoral y lo que pasa en España de todas las maneras es una cosa que pasa en Portugal, que pasa en el sur de Italia, que pasa en los Balcanes, que pasa en Grecia. Tampoco es un fenómeno específico de España. Fruto de todo esto, pues básicamente el problema agrario, que será uno de los principales problemas que tendrá la sociedad española. ¿Consecuencias de todo esto? Lo tenemos ahí. Estos datos sí que son buenos, estos sí que son del INE. Me falta ahí la foto, pero estos sí que son del Instituto Nacional de Estadística. Estos datos son buenísimos. Pero bueno, ya vendrán compañeros y explicarán súper emocionante. El desarrollismo es un tema interesantísimo. El crecimiento económico del 59 al 73 es un tema apasionante, como este, para quien le guste la economía. A priori, yo no tengo más que decir. Cualquier pregunta, aquí estamos. Gracias. ¿Qué elementos diferencian una respuesta correcta de una excelente en este tema? Muchas gracias. Es que me gustaría ver en qué pregunta un poco de concreción. Me explico. Nuestros alumnos tienen que contestar causas y consecuencias. En historia todo pasa por algo y a continuación ocurre algo. Punto 1. Punto 2. He de utilizar la terminología de manera correcta. Punto 3. Una cosa muy tonta que siempre le digo. Después de puntos se escriben en mayúsculas. Después de que yo digo un reinado, una fecha, un hecho, pongo siempre los datos. Parece una tontería, pero de poner los años a no ponerlos es como si yo te cuento un relatito a te lo estoy anclando en la realidad.
Luego, aparte, pero a ver, esto es lo que se nos pide en los criterios de corrección. Estos son documentos públicos y lo que se valora es la madurez, la capacidad de expresión y la brillantez. ¿Dónde puedo tener la brillantez? En las relaciones mentales que hacen nuestros alumnos. Punto 1. Hay una cosa que a mí me encanta. Si un alumno es capaz de... Yo siempre les digo que los textos que utilizamos en clase son más importantes que el temario. Porque, los textos se repiten. Hay determinados textos que en la PAU se repiten hasta la saciedad. El pronunciamiento de Primo de Rivera. ¿Cuántas veces ha salido ya ese texto? Me lo sé de memoria. Las constituciones, aparte, siempre son los mismos artículos de las mismas cosas. Nos los acabamos sabiendo de memoria. Tenemos la diapositiva detrás y no sé, la abdicación de Alfonso. Las elecciones del pasado domingo han demostrado que no tengo el amor de mi pueblo. La Constitución de Cádiz, de 1812, que sale, es un clásico. Determinados. Si eres capaz de citar un texto, ¡buah! Esto demuestra un salto de excelencia increíble. No sé ya si he contestado. Y ahora te pregunto yo, o te pregunta mejor dicho, Daniel Marín. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué errores no puedo cometer en el examen cuando trate este tema? Saludos desde Alicante y muchas gracias. Mira, el principal error es cuando haces historia estás haciendo una estantería, ¿vale? Lo de una estantería en otra. Y esto normalmente son los años. El error, no sé, es como por ejemplo decir, y cuando se proclama, por decirte algo, la Segunda República en 1816, por decir algo, ese es el típico error que te pega una pedrada cuando estás corrigiendo, los años. Y una cosa que le digo a mis alumnos siempre, por favor, lo primero que escribís, releerlo. Muchas veces la primera frase que hacéis en el examen, sabéis lo que queréis decir, pero decís lo contrario. Por ejemplo, los nanos, si empiezan a cometer primario, secundario, ya han de justificar. Dicen que es primario, pero te dan la justificación de texto secundario, o al revés. Cuando les llamas, ostras, pero si yo lo sabía, lo tenía... Y sé que lo saben, claro, pero muchas veces, al principio del examen, la lían. Típico tip, por favor, volver a leer lo primero que escribáis. ¿Puedo dar un segundo tip? No dejéis ninguna pregunta en blanco. Aunque sea una tontería, aunque sea un esquema, aunque sean 4 cosas, ahí vais a rascar algo. O sea, es el segundo consejo que les puedo dar.